Oigan, panaderías suben el precio del pan más del doble que los supermercados en la mayoría de la zona de Santiago. Una vez más, el precio del pan está en la polémica y el CERNAC le pide a la Fiscalía Económica que se investigue, ¿no es cierto?, por posible colusión. Ellos dicen aquí no hay colusión, ya lo hemos hablado en otra oportunidad porque no es la primera vez que se habla de esto, el gremio se defiende, en fin, pero... debe ser un gremio bien amplio como para poder coludirse, ¿no? Eso es lo que... No, debe ser muy concentrado el gremio de las panaderías. Eso es lo que él nos explicaba difícil en una oportunidad que pero es... el gremio de los molineros sí. Pero y entonces hay... el precio del le suben los costos a ellos, pero no es culpa de la panadería si los molineros le suben el precio. Andrés Palma, a ver, el economista, en un mercado como el pan, ¿te puedes imaginar una colusión? Sí, porque hay cadenas, ¿no? la Asociación de Industriales Panaderos es un gremio muy fuerte donde participan casi todos los panaderos grandes y ellos pueden ponerse de acuerdo y fijar el precio. ¿Los supermercados, dices tú? No, grandes productores de pan, envasados. Los grandes productores de pan, no los envasados, sino que los que producen pan fresco, si hay unas cadenas que fijan el precio y se ponen de acuerdo y dicen vamos a poner tal precio, los chicos se van pero eso no es colusión. No, si eso es colusión. O sea, es colusión en los de arriba, pero el chico no tiene culpa. El chico no tiene culpa, pero hay colusión. Si la Asociación de Industriales Panaderos llega y dice pero que hoy día... pan, cuando la Asociación de Industriales Panaderos dice el pan va a costar 1.000 pesos y tú a la semana siguiente ves que todas las panaderías ponen 1.000 pesos, entonces resulta que lo que hacen es la operación de lo que se llama un cartel. No están todos integrados al cartel, pero ellos fijan el precio. Pero hoy día no conozco el mercado del pan, pero sí veo que parte importante de los supermercados tienen panaderías propias. Sí, exactamente. Y me imagino que no están en la asociación de panaderos, ¿te fijas? Entonces, pero los precios en los supermercados normalmente son más caros que en las panaderías. Sí, así es. ¿Ya? Y ellos usan como referencia el precio de la panadería para cobrar el pan. Entonces, cuando yo estaba en la universidad hace todos esos años, ¿ya? Me acuerdo que en un curso que se llama Organización Industrial tuvimos que hacer un estudio del mercado del pan. No había supermercado en esa época. Y otro estudio sobre el mercado de los huevos, de avícola, digamos. Sí. Ese lo conozco bastante. En ambos hay carteles, claro. Uno es más poderoso que el otro, pero existe la situación. Pero ¿qué dicen ellos? El gremio dice que hay mayor costo de la harina, de la mano de obra, de los combustibles, y que eso es lo que explica el aumento, que no es que se trata de... Que hay una razón, digamos, por la cual se aumenta el pan. Pero bueno, ustedes dicen que no es posible la colusión, entonces... yo no digo que no sea posible, me parece que no es un mercado muy concentrado como para que sea fácil coludirse. Uh-huh. Bueno, es uno de los temas hoy. Bueno, las asociaciones gremiales siempre uno más dice, del doble cuesta en la panadería que en el supermercado. Eso es lo que quería encontrar el dato. Entonces, dice más del doble en panaderías que en supermercados. Yo no sé si están así, pero según cifras raro. de ODEPA, para Marraqueta y Ayuya Corriente en la región metropolitana, precio del pan sube más del doble en panaderías sube más del doble, no es que cueste más que el doble. Sube, dije yo. Sube más del doble. No es sube. Que, sí, bueno, sube. El alza es más del doble. El alza es más del doble. La diferencia se explicaría por el poder de compra que tienen las cadenas. En panaderías el avance llega a 19% en algunas zonas. Pero estarían reclamando que los supermercados son más baratos en el precio del pan. 1.800 pesos, por ejemplo, cuesta el kilo de marraqueta en Vitacura. Y las diferencias también entre barrios, en fin. El pan, ¿por qué uno dice, bueno, el pan es muy importante en la dieta de las familias, en cualquier país? Cuando sube el pan es noticia nacional. Salvo en México. Las tortillas. Maíz, las tortillas. Pero, por ejemplo, en Francia llega a subir la baguette de 10 centavos y hoy es todo titular en Le Monde. Bueno, aquí es titular en la Marraqueta. Claro, la Marraqueta. Por eso digo que por eso estamos hablando. En Cooperativa, en el Mercurio, en varios diarios. Y ya desde ayer que se está hablando sobre la Economía y Negocios. No, pero venía en la portada. No, pero viene en la portada. Mire. El titular principal. Ya, pero también es retiro lo dicho. Ya, en todos las presas. Pero bueno, quería hablar del pan para hablar también de algo tan cotidiano y no partir al tiro ya con los temas tan políticos que a veces nos reclaman, dicen, porque ustedes no hablan de cosas que nos pasan todos los días. ¿El pan sube todos los días?
Bueno, pero cuando sube, hablemos. Sí. A eso me refiero, que nos pasan todos los días, que son problemas cotidianos. ¿Ah? ¿Qué otros problemas cotidianos? Tratemos de hacer un La ejercicio. circulación de las bicicletas, por ejemplo. Hable, don Jorge. Yo creo que es Herrán. muy importante la cantidad de cómo ha aumentado el número de ciclistas en nuestra ciudad y yo creo que en todo el país, particularmente entre los jóvenes. Y la sensación que yo tengo, digo una sensación porque puedo estar muy equivocado, es que no estamos reaccionando con la rapidez que se requiere para habilitar las vías de circulación que hagan que no vivamos una situación como la de hoy día, en que los ciclistas temen andar por las calles frente a los automóviles y los peatones empezamos a temer andar por las veredas por los ciclistas. Entonces, aquí hay un tema que es un tema muy importante para todos nosotros y que la autoridad tiene que abordar con rapidez. Pero sabes que no es solamente un tema de infraestructura, porque ¿De cultura también? es de cultura también. Hay un porcentaje importante ciclista muy agresivo, encuentro yo, respecto de los peatones y respecto de los autos. No se ponen, así como hace años atrás fui a una charla de ingeniería de sistemas, en que uno le enseñan cómo hay que mirar el conjunto y cómo de repente el que va manejando una micro no sabe cómo se ven las cosas desde la bicicleta y el de la bicicleta no sabe cómo se ve él desde la micro. Y entonces pasa un poco eso, el ciclista llega a la esquina a una velocidad distinta que el peatón, entonces el vehículo no reacciona igual. Me pasó el otro día que casi Claro. atropello a un ciclista por esa razón que tú estás diciendo, Patricio Así es. Sayán, porque yo miro, no veo un peatón y tú avanzas y pasa y el se ciclista viene a enojó otra- y me golpeó el auto. Bueno, a mí también me golpeó el auto uno muy el otro agresivo. día. Y yo trataba de explicarle que cómo se le ocurre que si yo lo veo no voy a frenar, a dejar el paso peatonal. Lo que pasa es que, como tú dices, entran con una velocidad distinta, no alcanzas no lo ves. Entonces también es una cuestión de educación, de todos. Por eso te digo, yo creo que hay un tema cultural que todavía la ciudad no se ha adaptado y los ciclistas Ahí se como- sienten como empoderados hoy día, como que La ellos venganza están en de lo los políticamente correcto No, y el peatón no Claro. y el automovilista menos. Entonces, Pero yo siento que es un poco la venganza del ciclista de Puede tantos ser. años de... Así es, yo creo Ahora- que ahí tiene que ver mucho con Pero ¿sabes el qué pasa? trato que el automóvil le ha dado a la bicicleta. Claro. Bueno, con eso no estoy justificando es que hay a los, falta de a los cultura en los ciclistas. automovilistas también. O sea, O sea, es muy frecuente que automovilistas le peguen topones a los ciclistas cuando viran, cuando doblan. Claro. ¿Ya? Así es. Cuando doblan, o sea, y hay ciclovías Pero es que, mal estructuradas. bueno, por te iba a ejemplo, decir, en Las por ejemplo, Condes- las ciclovías de Providencia, ¿ya? Están muy mal estructuradas porque yo que fui ciclista durante un buen tiempo en un trabajo anterior, yo me iba en bicicleta, ahora a la universidad no me he ido en bicicleta, espero poder recuperar el estado físico para hacerlo, ¿ya? Uno se encontraba con que los peatones usaban la ciclovía, porque la ciclovía es una Sí. extensión de la vereda Claro, en sí. Providencia. Entonces uno iba en bicicleta y de repente Sí. peatones que se cruzaban, ¿ya? O peatones que iban caminando por ahí porque estaba más despejada la ciclovía que la vereda. Entonces hay que aprender en la ciudad, como ustedes decían, que Ya. ahora hay más medios de transporte, que está el peatón, que está el ciclista y que está el automovilista y la locomoción colectiva, porque si no aprendemos eso, vamos a seguir en sí, hay que conflicto. aprender a Otro- convivir en Otro tema que les quiero preguntar, que está todo el mundo muy pendiente, es el Mundial de Fútbol. Ayer en Río hubo una funa a la selección de fútbol del Brasil. Los profesores están en huelga. Hay muchas huelgas Hay muchas en- huelgas y en manifestaciones, distintas en ciudades fin, de Brasil. pero eso no opaca toda esta especie de entusiasmo y euforia que hay, por supuesto. Y el ingreso de Paredes, don Jorge Rato, usted que es tan futbolero, ¿qué le parece? Me pareció un poco sorprendente. Sí. Yo creo que, Además de sorprendente, que Sampaoli se apresuró un tanto en eliminar a algunos jugadores, como fue el caso de Paredes o de Canales, y ahora ha llamado a Paredes. Yo creo que con esto Paredes seguramente va a estar en la nómina de los 23. Bueno, fue el goleador del campeonato chileno y ha tenido buenas actuaciones. Esperemos que le vaya muy bien a Paredes. Sí, pero yo Andrés coincido Palma. con Jorge que da la impresión de que Sampaoli se apresuró, o sea, tenía más plazo. Así Es es. cierto, si ya él tenía definido quiénes se iban, bueno, pero con tanto jugador nuestro que por su ritmo de competencia, no solo nuestro, uno lo ve también Sí. en Uruguay, en Argentina, en España, en Holanda, jugadores que están en el límite de sus capacidades y que por lo tanto pueden lesionarse fácilmente. Yo creo que fue apresurado el desvincular.
humanamente por los desvinculados Sin es más duda, fácil. sin duda. Ya es una decisión entendible. Pero con tanta lesión, con tanto riesgo, yo creo que fue apresurado. Bueno, ¿qué más? Otra cosa que llamó la Y atención. me pareció muy Sí. bien el que ¿Sí? llamara a Paredes. O sea, Paredes ha cumplido cuando lo han llamado Sí. en la selección muy bien. Sí, y ha estado sí. disponible. Con Uruguay además, fue decisivo. En una actitud, porque estar fuera de la nómina, pero lo llaman y Así viene es. y Bueno, cumple. Ir a un mundial no es... Ya. ¿No es qué? Cualquier No, cosa, que no, claro. para un jugador de ¿Ustedes fútbol me van? imagino ¿Alguno que... de ustedes va? No. No van a viajar. ¿Pero No. por qué? Porque nos dijeron que el primer café se instalaba en... Ayer dijeron que el primer café se instalaba en Río. Que los llevamos Así a que nos todos. llevarán a todos los días. Vamos Hola. esperando. Porque ya la vista se ha Ya. cortado y Ya. uno se ha habituado a ver la televisión y a ver los goles repetidos inmediatamente. Ya. Entonces, Ok. Oiga. es el paso implacable del tiempo. Pero si hay que ir a pero- el que transmitir nos allá, lleva vamos. al No, living en a vez ver, del estadio. ¿ah? Perdón, Vamos, perdón, si es necesario. pero Cooperativa transmite todo desde allá. Yo lamento, yo los voy a dejar. Yo sí voy, pero los dejo aquí en casa. Así que se ¿Por portan qué bien. vas a la final entre Brasil y Argentina? A Que dicen todo que el ya está mundial. arreglada. A todo el Oh. mundial. A todo el Eso mundial. dijo Neymar. Eso dijo Neymar, que Ya. al final era ¿Sí? entre Brasil y Argentina. A todo el mundial. No sé, voy a ver. Si me aburro, me vuelvo. Si los extraño mucho, ¿Y vuelvo. tienes entrada? Todo. Cooperativa tiene todo. Ya. O sea que vas a ir a Cuyabá. A mí me toca Río. Ajá. Porque la chica de Ipanema. Bueno, otro tema. Mire, señor Usayán, usted que es experto en comunicaciones, ¿qué le parece este panfleto? Perdón, este volante, panfleto, ¿cómo Tengo que se ponerme dice? los anteojos primero. ¿Ese es el de la UDI? El de la UDI. A ver, que lo describa, por favor. ¿Qué dice? Lo estoy buscando acá para mostrárselo a Mientras- usted. Pero el panfleto es Se la ve parte de feo abajo desde acá. nomás. Sí, Que no desvíen que tu lo- atención. no. ¿Ah? Pero ¿dónde está el de aquí? Me- Lo estoy buscando. Mientras lee el panfleto, A ¿puedo ver. hacer un comentario que tiene que ver con el panfleto? Sí, dele nomás. Porque el panfleto es a propósito del tema del aborto y Sí. los anuncios de la presidenta. Sí, pero ¿Ya? el panfleto lo que dice es que en el fondo se usó el tema del aborto para dejar en segundo lugar Ya, la lo discusión de la reforma tributaria y de educación. en Lo el fondo. describo, dice, 2 mujeres embarazadas están mostrando su guatita, que no desvíen tu atención. Me están usando para ocultar la reforma tributaria, dice una. La otra dice, no la otra, la guatita, dice, o la guaguita, digamos, ¿ah? Que está dentro. A mí para ocultar la reforma educacional, es decir, el tema de la despenalización del aborto, como si se estuviera usando, ¿no es cierto?, para eso. ¿Puede mostrar, Jorge, a la cámara el... Por supuesto. Ahí, ese es. A ver, vamos a entrar Dale, en qué tema. ¿Cómo Vamos a se entrar llama? en Ese, en el del panfleto. Cartelero, no sé. A ver, yo creo que aquí yo había escrito una columna el fin de semana anterior al 21 de mayo, diciendo que el gobierno había cometido un error en su estrategia comunicacional, si es que había estrategia comunicacional, y que se le había ido de las manos la discusión del debate tributario. Sobre todo con el video había cambiado el foco, lo habíamos discutido aquí incluso. Y el foco de la reforma tributaria, que tenía que ser corregir desigualdades y evitar abusos, se había ido a un problema entre saquemos a los ricos para los pobres, tu jefe no paga impuestos y tú sí. O sea, se había cambiado el foco de la discusión y eso había desordenado el debate. Y lo que yo planteaba en esa columna era que el 21 de mayo Sí. era una oportunidad para que la presidenta reordenara el debate. Una salida, que me parece que fue la que optaron, es poner nuevos temas en la agenda y reordenar el debate tributario. Ya. Y yo creo que el tema del aborto sirvió para eso. Porque el tema del aborto ya el año antepasado se o sea, ¿tú discutió en el encuentras que Senado. esto es verdad que se usa este Yo tema? creo que sí, porque el tema, a ver, en el Congreso hay Pero iniciativas. sí, hay Déjame- iniciativas, sí. Hay iniciativas, se votaron en el Senado, se discutió en la sala el 2012 y de hecho el gobierno hoy día anunció que lo que va a hacer es reactivar algunas de las iniciativas que están en el Congreso, No no, enviar un- no va a mandar un proyecto Exactamente. nuevo. ¿Te fijas? O sea, se planteó el tema pero sin ningún apuro. O sea, en el discurso se dice el segundo semestre, a lo mejor, ahora ya dicen ya no vamos a mandar un proyecto, vamos a aprovechar los que están en el Congreso, por lo tanto el debate estaba. Se le puso una prioridad en la agenda que efectivamente yo creo que postergó claramente el debate tributario porque desapareció de la agenda, y no tanto el de la educación porque es un debate Pero que estaba Patricio, recién empezando. cuando la presidenta dice en su mensaje
entre las muchísimas medidas que se va a propiciar la despenalización, como ella lo había prometido en el programa, ¿es una manera, tú dices, es una política comunicacional para poner otro tema? A ver, para reordenar el debate en el ¿Sí? fondo. Esto, a ver, yo creo que esto cumple... ¿No es la reacción de los otros la que finalmente pero es que provoca tú sabes que va a producir reacción. Bueno, y tú sabes también que va a producir ruido dentro de la democracia cristiana y de hecho sale Quintana inmediatamente a decir el discurso fue nuestra agenda. Con esta tesis nunca se podrían plantear más de uno o dos temas al mismo tiempo. Aquí la presidenta y el programa y la opinión pública tienen una serie de temas pendientes. En Chile está pendiente una nueva constitución, está pendiente el tratamiento a la minería del cobre, está pendiente el litio, está pendiente la energía. Hay montones de cosas que están pendientes. Entonces, según la tesis de Patricio, nunca se va a poder plantear el tema del aborto. Porque siempre va a haber otros temas en la agenda. O sea, este es un país que tiene que avanzar en muchos frentes al mismo tiempo. Y tenemos autoridades ejecutivas y legislativas que tienen que tratar varios temas al mismo tiempo. Yo creo que realmente es abusivo ese cartel. A ver, sin embargo, hay un hecho objetivo que se ha producido, y es que estamos discutiendo seriamente el tema del aborto, y que es la oposición la que más se ha movilizado en la discusión. ¿Seriamente se está discutiendo? Sí, o sea, se va a discutir seriamente, digamos. ¿Ya? Y la oposición la que más se ha movilizado para poner ese tema como tema relevante en la agenda. O sea, si es que el objetivo de poner el tema con el énfasis que lo puso en el discurso era eso, quiere decir que sabía cómo iba a comportarse la oposición, porque los que hoy día ponen el tema en la agenda son los de la oposición, que se movilizan, llevan cartas a la moneda. Ayer hubo una manifestación. Una gran manifestación con escolares, sí, ¿no es cierto? Y movilizan su gente en este tema. Ahora, yo sobre eso... a propósito de las movilizaciones y de los temas, a mí me ha sorprendido porque yo tengo un hijo que estudia en la Universidad Católica y me dijo, ¿tú sabes qué dice el reglamento de los estudiantes de la Universidad Católica? Entonces le dije, no sé. A propósito de que el rector de la Universidad Católica ha hablado de estos temas, etcétera. Entonces dice en el título séptimo. ¿Qué es? En el título séptimo del reglamento estudiantil, casos especiales, el artículo 37, dice que si una alumna de la Universidad Católica se queda embarazada, tiene derecho por el sistema de salud, de bienestar estudiantil, a que se le haga el diagnóstico del embarazo, pero no tiene derecho ni a controles del embarazo, ni a atención en caso de problemas del embarazo, ni a atención del parto. O sea, aquí la Universidad Católica, que habla de la protección de los derechos de los niños, etcétera, dice que... ¿Pero por qué la universidad tendría que hacerse cargo de...? Porque si tiene un sistema de bienestar estudiantil y una alumna se embaraza, que le digan, sabes, tu embarazo es un problema que no compete a la universidad... pero se tiene que ir a ver al hospital, sí, pero tiene atención para cualquier otro problema de salud, ¿sí? Pero no tiene problema para el embarazo. Es un caso especial. Si te da una gripe, si te da una gripe, tú tienes atención. Si te enfermas, tienes atención porque el sistema de salud de la universidad te protege. Pero si tú te embarazas, no, en ese caso nosotros no te atendemos. A ver, porque se supone que el embarazo es voluntario y las enfermedades no. Porque embarazarse no es una enfermedad. Claro, no es una enfermedad. Aunque la gente diga que se va a sanar, o sea, se va a mejorar. Claro. Entonces yo creo que está pensado por ese lado, ¿te fijas? Porque podría ocurrir lo siguiente, te voy a poner el otro extremo. Y es que me caso, en último año, no egreso, me embarazo y que la universidad me cubra todo. ¿Te fijas? O sea, yo podría hacer un sistema... yo abusar del sistema, ¿te fijas? Y decir, como tengo cobertura, hago cosas voluntarias para aprovechar la cobertura. Eso es lo que... Cecilia, pero a mí lo que me parece complicado de las declaraciones del rector de la Universidad Católica no es desde ya su postura frente al aborto, que es una postura legítima y que seguramente comparten, sabemos que comparten muchos chilenos, yo no la comparto, sino que él está estableciendo un criterio de funcionamiento para su universidad que es discriminatorio, porque discrimina a aquellos que no comparten su criterio. ¿Qué quiero decir? Si se aprobara el aborto terapéutico en Chile, según el rector de la Universidad Católica,
en las dependencias de la universidad no podría practicarse. Los médicos. Yo pregunto si un médico no tiene esa objeción que tiene el rector y trabaja en el servicio de salud de la Universidad Católica, ¿no tendría el derecho a practicar un aborto terapéutico como médico? Pero Cuando la Universidad Católica recibe fondos públicos. ¿A qué voy? Yo creo que para recibir fondos públicos en cualquier actividad en nuestro sistema, particularmente en el sistema educacional, hay que sujetarse a ciertos criterios. Y uno de esos criterios tiene que ser que no haya discriminación. Ni a los divorciados, ni a las embarazadas, ni a los que piensan distinto, porque es de la esencia de la educación y de la libertad de cátedra universitaria que se puedan expresar libremente los puntos de vista. Si la Universidad Católica no va a cumplir con ese criterio, yo creo que hay que discutir si institutos de educación superior como ese pueden o no recibir fondos públicos. Pero, Patricio Usaya. a ver, yo creo que son cosas distintas. A mí me parece que es legítimo que existan instituciones que tengan línea editorial, en el fondo. Y que el Estado las reconozca así, diga, aquí hay una diversidad de ofertas y hay ofertas, en este caso católicas, y por tanto con principios católicos. Yo creo que el tema del aborto, hago el alcance, no es un tema solamente religioso. Por lo menos no para mí. Entonces, si la universidad tiene una línea editorial, me parece, primero, que dentro de la libertad de cátedra, y me parece que además dentro de la formación de un alumno, está bien que la universidad le plantee todos los puntos de vista, pero es legítimo también que plantee cuál es el punto de vista de la universidad en esos mismos temas, o de la iglesia en este caso dentro de esos mismos temas. Y si dentro de esos temas, para la universidad, dentro de sus principios, la vida comienza en la concepción y por lo tanto el aborto sería un crimen, me parece legítimo que en sus instalaciones no se haga. Pero hay una cuestión que planteaba Jorge que es muy relevante. Si se llega a legislar, porque hoy día no se ha legislado... Es que además estamos discutiendo dos cosas distintas. No, pero para aclarar el debate, no es lo mismo legislar a favor del aborto que lo que planteó la presidenta. No es a favor del aborto. Que use esa expresión, Patricio, porque nadie está a favor del aborto. Pero es que no es lo mismo despenalizar que una ley de aborto, ¿te fijas? Porque aquí lo que vas a quitar es la sanción. Eso es. Pero quiero ir al tema que se estaba planteando antes. Si se llega a legislar en esta materia y tú le prohíbes a un médico que en una instalación de la Universidad Católica pueda aplicar lo que la ley le permite, entonces tú estás discriminando a ese médico. Pero es que espérate. Tú estás diciendo, no, yo recibo recursos públicos para que este hospital funcione y en este hospital no se puede aplicar la ley. A ver, distingamos una cosa. En el caso de la despenalización, y como está planteado hoy día el debate, lo que haces es plantear... a ver, lo explico al revés. En el caso de una ley de aborto, lo que tú haces es tener el aborto como objetivo, como fin. ¿Cómo? Cuando usas el aborto como control de natalidad, que no es lo que está en discusión, por eso te digo. Bueno. Ya, entonces por lo tanto, saquémoslo pero es que ese es el ejemplo en que la Universidad Católica entraría en un problema, ¿te fijas? Porque si el doctor dentro de la instalación de la universidad va a aplicar el aborto como control de natalidad, a mí me parece que la universidad no tiene por qué tenerlo. ¿Te fijas? Pero está bien. Pero si un médico está tratando a un estudiante que va y paga en la universidad para que la atiendan, ya porque no la atiende la universidad, y está en el hospital de la Universidad Católica, y él considera que debe hacer un aborto terapéutico por inviabilidad del feto o porque está en riesgo la vida de la madre, resulta que la Universidad Católica le dice, no puede hacer esto. A ver, es que ahí es donde... entremos en el tema ahora. Esa es la política que ha anunciado el rector. Pero primero estamos con el tema de la Universidad Católica. Por eso, pero es que entremos en este tema. Hoy día... ¿En cuál tema? Específicamente en lo que se está planteando en la despenalización. No, es que eso... Cuando a ver, hoy día, cuando la duda es vida de la madre o la vida del feto, los médicos lo tienen resuelto, no necesitan ley hoy día. Porque cuando tú intervienes para salvar a la madre porque está con un problema de vida y la consecuencia que se produce es la muerte del feto, y eso va a pasar en el hospital de la Universidad Católica y en cualquier otro hospital, y es lo que sucede hoy día. Ya, pero en el caso de violación,
No, pero En el caso de inviabilidad del feto no es lo que ocurre, porque tiene que terminar en parto. Pero más allá de, antes de entrar en las causales y eso que es un tema larguísimo, cerremos el tema de la Universidad Católica. Si la Universidad Católica se supone que se rige por ciertos principios que ya los conocemos, ¿no es de toda lógica que quien le diga, bueno, si tú vas a trabajar en la Universidad Católica ya sabes que va a ser así? ¿Es discriminar? ¿No es aceptar la regla del juego? No, está muy bien, pero aquí estamos hablando del tema de los fondos públicos. Saquemos el tema del aborto por un segundo. Sí, cualquier institución en el sistema educacional que reciba fondos públicos tiene que respetar ciertos criterios, ciertos principios básicos. ¿Y cuáles serían en este caso? El de no discriminación. No discriminación por etnia, por diferencia sexual. Sí, por diferencia sexual, por diferencia religiosa, porque los padres son divorciados o no son divorciados. Sí. Porque, por ejemplo, hay establecimientos. Yo acabo de escuchar el día domingo a Nashla Aburman en la televisión, donde señala que ella fue a un colegio en Linares porque no pudo ir al otro porque sus padres eran separados. Sí. Pero eso ya casi no ocurre, ¿no? Bueno, no sé si casi no ocurre, el problema es si ocurre o no ocurre. Ese es el problema. Y eso no puede ocurrir en ningún establecimiento. Tampoco en un establecimiento educacional se puede impedir que determinados puntos de vista se expongan en la cátedra. Por ejemplo, en la Universidad Católica, si un médico considera que debe haber aborto terapéutico, tiene derecho a decirlo en su cátedra, si esa universidad recibe fondos públicos. Eso es lo que estoy diciendo. Momento, que tengo ya en las manos la carta, la declaración del rector, que es lo que está buscando justamente. ¿Qué dijo el rector de la Universidad Católica? Que dijo, antes de las leyes están las convicciones más profundas de respeto a la vida. En nuestra universidad, estoy leyendo párrafo, en nuestra universidad, mientras yo sea rector, no se va a aplicar aunque la ley lo mande. No lo vamos a aplicar porque antes de las leyes están las convicciones más profundas del respeto y por lo tanto he sido bien claro en que una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que a nosotros como católicos y convencidos de esta situación se nos vaya a obligar a hacer. Soy representante legal e iré a tribunal a explicar por qué no lo voy a hacer o no voy a avalar que esto se haga, dijo el rector de la Universidad Católica. Yo entiendo que eso puede pasar en un hospital público. Yo entiendo que eso puede pasar en un hospital público. Este es un problema. El aborto en general es un tema muy delicado porque es un tema de conciencia. Es un tema que en todas partes del mundo genera reacciones que son muy complejas y que hay que respetarlas. Ahora, hay convicciones diversas y esas convicciones diversas también tienen que ser respetadas. En la mayor parte de los países del mundo eso se respeta. El presidente de los Estados Unidos es uno de los países más religiosos del mundo. Preside un país donde existe el aborto. En México, en el Distrito Federal, existe también la despenalización. Bueno. Y existe en Buenos Aires, y existe en Montevideo. Entonces, aquí el tema es el siguiente. Hay derecho a imponer a otro una visión que a mí me parece legítima. La visión del rector de la Universidad Católica me parece legítima. Pero ¿por qué se le va a imponer a quienes no tienen esa misma convicción? Bueno, vamos a ir está diciendo imponérsela. No, él dice dentro de la universidad. No. Mientras eso dice él. Claro. Y dice que su convicción religiosa está por sobre las leyes. Eso dice el rector. Objeción de conciencia. A mí me parece que lo que ocurre es que hay que distinguir. O sea, yo puedo plantear en una institución privada, en una institución privada yo puedo plantear sin duda alguna una distinción. Lo que yo no puedo hacer es obligar a otros a que no cumplan las leyes, que es lo que está... Bueno, la objeción de conciencia es individual. Las instituciones no tienen una conciencia. Por favor, vamos a comerciales. A la vuelta vamos a ver la encuesta del diario Cooperativa Imaginación Universidad Central. Entre muchos temas, el tema de la despenalización del aborto, donde la gran mayoría se manifiesta a favor en los 3 casos que ya hemos mencionado. Por su servicio de urgencia y porque está acreditada Clínica Avansalud Me Gusta. La Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien y nos acompaña Laboratorios Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre. Está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Por eso, desde siempre, prefiere Andrómaco, líder en bioequivalencia. Comercial.
Seguimos en el primer café. Usted sabe lo importante que es confiar y sobre todo cuando se habla de medicamentos. El laboratorio Andrómaco, hoy con la misma calidad y confianza de siempre, está a la vanguardia en el desarrollo de productos bioequivalentes. Por su centro de diagnóstico, urgencia, consultas y cirugías, por eso y porque está acreditada, Clínica Avansalud te va a gustar. Tenemos la encuesta de Cecilia, diario... antes de eso quiero hacer una breve observación al tema comunicacional que planteó Patricio, de temas que se ponen... Bueno. Porque lo que ha sostenido Patricio es que el tema del aborto terapéutico fue puesto en el mensaje para producir un determinado efecto sobre la pauta de debate nacional. Yo creo que hay que fijarse también en los que no se pusieron. Porque el tema, este es el primer mensaje en 10 años en que la palabra cobre no está pronunciada nunca. O sea, Jorge quiere hablar sobre el mensaje del 21, lo que no estuvo. Ya vamos a eso. Perdón, en el Mercurio... ¿Cobre? Sí, se mencionó, no. sí. Bueno, en el Mercurio vienen los mensajes y las palabras más usadas. Se dijo Codelco, no se dijo cobre. Bueno, pero antes de irnos a ese tema, solamente... Corporación del Cobre, debería dicho. Comentarles la encuesta de hoy, a propósito de lo que estábamos hablando, que es bastante interesante. ¿Dónde está se me perdió? Acá está. El tema del aborto, ¿no? Acá, esto es. Amplio apoyo, entonces, a las propuestas de Bachelet en general, según esta encuesta. La despenalización del aborto, entonces, 76,2% se manifestó a favor del proyecto del gobierno, que son bajo estas tres circunstancias que ya hemos hablado. Y en general, 7 de cada 10 personas, por ejemplo, a favor de la reforma del sistema binominal. También en mayoría para lo de la nueva Constitución. En fin, si uno mira en general esta encuesta, es como una aceptación bastante buena al mensaje en general. Pero esto de la despenalización del aborto es muy llamativo, es una alta cifra que aprueba. ¿Cómo te explicas eso? Entonces, la ciudadanía va por un lado y las voces por otro. ¿Qué? A ver, yo creo que en los tres temas que se plantean, que están resueltos en la práctica, y que a lo mejor lo que hay que hacer es que la legislación sea más clara para que el médico esté más tranquilo cuando sea efectivamente, para que quede claro que el aborto no se busca como un fin, sino que es una consecuencia de un tratamiento de salud para la madre en el caso, no sé, de cáncer, etcétera. Acá está. Yo creo que, claro, cuando se plantea así, en blanco y negro, sin matices, la gente tiende a apoyarlo porque suena razonable, ¿te fijas? Es obvio que... Pero la disyuntiva no exista. No, porque si tú dices, no, es que... La pregunta es la vida de la madre con la... No, la pregunta es si la ley que se despenalice el aborto en casos de violación. Por eso. Momento. Cuando está en peligro de vida la madre o cuando el feto no tiene posibilidad de vivir. Esa fue la pregunta. ¿Usted está a favor de despenalizar el aborto en esta circunstancia? 76,2% está a favor. Y esta mañana la ministra del CERNAR, entrevistada en el diario Cooperativa, dijo que estas cifras son muy parecidas a las que ellos manejan. Me imagino. Y muy parecida nosotros hicimos en la USACH una encuesta a Andrés fines Palma. del año pasado que nos entregaba esos mismos valores. Uh-huh. Y nos entregaba valores similares sobre otros temas que aparecen, como el tema del agua, como el tema la negociación colectiva, la nacionalización del cobre, etcétera. Ya, respecto al agua, el 86% se manifestó a favor. Decir es que la opinión pública es muy constante en estas expresiones. O sea, encuestas hechas en momentos diferentes, en circunstancias muy cambiantes, no en relación al debate directo, mantienen esas mismas opiniones, ¿no? Bueno, respecto a el agua también. Es lógico que la presidenta lo hubiera planteado en el mensaje, porque a eso quería está llevar expresando una opinión ciudadana muy generalizada. Si ellos tienen encuestas propias donde les dan esta cifra, pero puedes tener encuestas sobre muchos temas que no planteaste. Eso es cierto lo que dice Patricio. Por ejemplo, el tema del cobre, vuelvo yo con mi obsesión. Es un tema que tiene desde hace muchos años en la encuesta. ¿Y qué hubiera esperado que dijera la presidenta, Jorge? Hubiera esperado que hubiera dicho a lo menos lo que 15 diputados demócratas cristianos le han pedido al ministro de Hacienda en una carta, que es modificar el estatuto tributario de las grandes empresas mineras del cobre. Eso hubiera esperado. Eso viene a propósito, este año se cumplen 50 años del triunfo de Eduardo Frei Montalva. Y una de las grandes obras de Eduardo Frei Montalva, antes aún que la chilenización del cobre, o sea, con Frei Montalva el 51% del cobre pasó a ser chileno, pero antes de eso hubo una negociación que llevó don José Claro,
Lo conocí. Don Pepe Claro, gran empresario chileno, por el cual las empresas del cobre, que eran norteamericanas entonces, aceptaron una sobretasa a las utilidades. ¿Ya? Un impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias. Y eso deberíamos tener en nuestro país, no solo para el cobre, sino que para la industria, cualquier industria. Cuando digo industria estoy hablando de rama económica, porque hay sectores que tienen utilidades extraordinarias que no son producto de su esfuerzo, sino que son producto o de que sacan el cobre, que es de todos, o que usan el agua, que es de todos, o que obtienen su ganancia de una obligación impuesta por la ley, como la de ISAPRES, como la AFP. Entonces, deberíamos tener por lo menos una legislación a la utilidad extraordinaria, que en el caso del cobre son muy emblemáticas. Le quiero comentar las otras cifras respecto al mensaje presidencial. Nueva Constitución, 68,2% está a favor. Todo esto es respecto al mensaje de la presidenta. Sí. También respecto la reforma tributaria, atención, 49,4% está a favor. Ahí baja, ¿no es cierto? La cifra, ahí se nota entonces que no va a ser fácil eso. También lo del el agua como uso público, 86,4% a favor. La educación, la reforma de educación, 66,6% a favor. ¿Y qué otro tema? Sistema binominal, 68,4% a favor. Son los principales temas que se han comentado respecto al anuncio de la presidenta. No me llama la atención lo de la reforma tributaria. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque justamente he estado estudiando yo nuevamente los antecedentes del estudio de valores sociales que comentaba recién, que hicimos en la USACH el año pasado, y preguntaba a la gente cómo financiaría una reforma educacional. ¿Ya? La primera respuesta es reasignando recursos públicos. Y la segunda respuesta era subiendo impuestos. O sea, nadie quiere que le suban los impuestos. Y si van a subir los impuestos, se ha sembrado la duda, al menos la duda podría llamar inclusive la duda razonable. Han salido los defensores de la clase media. ¿A quién le van a subir los impuestos? Que son casi todos de la clase alta. Si uno tiene la duda de si le van a subir los impuestos, obviamente no va a querer que le suban los impuestos. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que eso es bastante vuelvo a lo que discutíamos antes de los comerciales. Yo creo que el discurso, o el debate se descentró, se desenfocó y empezamos a discutir cosas de la reforma tributaria que la gente entendió que les iba a terminar afectando. O sea, si tú mantienes la reforma, nadie va a estar en contra de una reforma tributaria que corrija desigualdad. Nadie va a estar en contra de una reforma tributaria que evite los abusos y la elusión, etcétera. Nadie va a estar en contra de una reforma tributaria que financie una mejora en la calidad de la educación. Pero ¿cómo, Patricio? O sea, todas las reformas tributarias que se han hecho en los últimos 25 años, la derecha ha estado en contra. Estoy diciendo... La UDI. ¿Ah? Sí. La UDI ha estado en contra. Entonces que tú hagas esta declaración me parece sorprendente. Pero espérate. Yo por lo tanto, si ese es el objetivo, que la UDI ha estado en contra porque en la reforma tributaria más grande que se hizo antes de esta, hablen que de a fue uno, por favor. La del presidente Elwin con el ministro Foxley, ya Renovación Nacional apoyó esa reforma tributaria y solo se opuso la UDI. Así es. ¿Ya? Algo parecido. Hubo un diputado de Renovación Nacional que apoyó la reforma tributaria. El resto se opuso ahora y la UDI entera se opuso. Pero a ver, Andrés, dejemos hablar a Patricio. Esos son los objetivos. Ahora, el debate es cuáles son los mecanismos para lograrlo. Porque si tú puedes decir, yo puedo recaudar 8.000 de esta forma, 8.000 de esta otra. Y por tanto, y ahí me parece que es legítimo que la UDI de repente diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con estos mecanismos, no con el objetivo, ¿te fijas? Más la UDI no ha dicho eso, la UDI se ha opuesto. Pues se han presentado indicaciones en la Cámara de Diputados y vas a ver que ahora en el Senado te aseguro que el debate va a ser distinto y que aquí va a haber modificaciones a lo que el ministro Arena llamó el corazón de la reforma. Distinto porque ocurren dos cosas. Primero, en la Cámara de Diputados se quería aprobar el proyecto antes del 21 de mayo y eso definía una urgencia. Pero eso es una lesera. Pasado el 21 de mayo no está la urgencia. Pero en segundo lugar yo quiero decir que, por ejemplo, Andrés. Manuel Marfán ha planteado una alternativa, que es una alternativa interesante. La UDI no ha planteado una alternativa. Andrés Palma, espérame indicaciones en la nos comisión, quedan 3 minutos. no Jorge Arrate, ¿qué quería decir usted sobre el... ¿Ya está lo que quería decir sobre el 21? Era lo del cobre. Sí, vamos. Quiero contar una cosa y decir, a propósito de esa que me preocupa. Ayer estuvo en Chile una mujer ruandesa
se llama Immaculée Ilibagiza, que sobrevivió al genocidio de Ruanda el año 94. Ella tenía 22 años en ese momento, estaba en tercer año de universidad, le mataban a los padres, a los hermanos, etcétera, y estuvo con 8 mujeres, 3 meses encerrada en un baño de 1 metro por 1,20 metros. Pero ella, a propósito de eso, leí su libro, que es un bestseller en Estados Unidos, y vino a Chile ayer, le dio 2 conferencias, una en el campus San Joaquín, que había unos 1.500 jóvenes, y después en la tarde adultos había más o menos una cifra similar en el centro de extensión. Y ella, cuando te cuenta la vida, y ahí es lo que apunto que me preocupa, muestra cómo se fue generando un ambiente, aquí, para que la gente se recuerde, el año 94, los Hutu, que eran la mayoría en Ruanda, asesinaron 1 millón de Tutsi, que eran la minoría, sí. A machete en general. Hay películas sobre pero eso. Hay una película, Hotel Ruanda, que vale la pena ver. Pero aquí apunto que ella te muestra cómo se fue sembrando lentamente el odio con el uso de las palabras. O sea, los Hutus hablaban de las cucarachas y por tanto después había que matar cucarachas. Hablaban de las serpientes y que el hijo serpiente también era serpiente, por tanto había que matar a las guaguas también, etcétera. Pero te va mostrando cómo el uso de las palabras va generando odio, empieza a generar discriminación, etcétera. Y a mí, y apunto ahora a lo que me interesa, tengo una cosa de personalidad parecida a la del ministro Izaguirre. Me tengo que controlar en clases para no ironizar, para no hacer comentarios sarcásticos, etcétera. La diferencia es que yo me controlo en clase y los guardo para el privado, y ahí mi mujer me reta que se me pasa la mano. Pero el ministro Izaguirre va sembrando, hace lo mismo y me parece bien que lo haga en privado. Pero cuando empiezas a etiquetar cosas con que quiere tener la rusiecita, con que el colegio acá... A mí me parece, yo quiero decir lo siguiente porque se está acabando el programa. Me parece que le hemos dado los últimos minutos a Patricio, ha hecho una referencia a una situación muy dramática como es un genocidio. No, pero lo que voy y vincular esto con el ministro Izaguirre me parece absolutamente fuera de lugar. No, totalmente lo que estoy diciendo, desproporcionado. Totalmente. No, pero que estoy diciendo el ejemplo es totalmente desproporcionado. 3 minutos para hablar del caso de Ruanda y terminar el ministro Izaguirre. Lo que estoy planteando es que las palabras van sembrando cosas. Entonces, cuando el ministro dice, no, es que quiere tener a la rusiecita... Bueno, podríamos haber empezado con Hitler y haber relatado Hitler y las palabras van sembrando cosas. A ver, por pero eso, Patricio, ¿tú escuchaste al ministro en Tolerancia Cero el domingo? Cuando explicó el contexto y todo. Pero igual el ministro no puede llegar y etiquetar... porque no estaba etiquetando, estaba diciendo, describiendo lo que él cree que es una realidad. Así como partió etiquetando a sus compañeros como idiotas, etcétera. O como cuando el sacerdote Felipe Berrío habló de las universidades Cotamil. No es lo mismo. Yo creo que lo que ha dicho, en general, yo no puedo decir todo lo que ha dicho Nicolás porque no lo he escuchado en todas sus intervenciones, pero en general Nicolás ha dicho verdades. Y él las ha dicho en un lenguaje que la gente entiende y que es el lenguaje cotidiano de la gente. ¿Alguien le puede pedir al ministro de Educación que no hable con el lenguaje cotidiano? Sí, pero lo que ha dicho son verdades. Pero es que no es lo mismo con el lenguaje cotidiano. Cuando él dice, le ponen a un colegio un nombre en inglés para atraer gente y no enseñan inglés, eso es una verdad que ocurre en muchos establecimientos. Sin duda, de acuerdo. Entonces, cuando él lo dice, es un escándalo porque lo dice. No, si no estoy haciendo escándalo, estoy diciendo que me parece que el debate se distorsiona cuando se usan las palabras así. Yo estoy consciente que el debate se distorsiona cuando se usan caricaturas, pero yo creo que tú has usado un mal ejemplo porque es casi una caricatura poner lo que ha dicho el ministro Izaguirre con la situación de lo que quiero plantear es que empiezas con palabras y la gente después entonces se siente legítimo, dice, bueno, si la autoridad dijo que la rusiecita aquí o que el blanco acá, uno no puede hacer eso. A eso es lo que voy, porque la autoridad yo creo que tiene que cuidar más el lenguaje que el resto que tú ibas a terminar tu intervención felicitando al intendente Huenchumilla por el esfuerzo que está haciendo en la región de la Araucanía. Lo merece, una felicitación. Que se entienda la gente y que no se siga usando el lenguaje para entrar en conflicto. Pero la gente le pide a que no griten, por favor. La gente está pidiendo que no griten, están y que Patricio, que no lo dejan hablar a Patricio. No, si yo hablé ya. Por favor, ¿cómo no dejan hablar a Patricio? Vamos a tener unos relojes aquí para ver cuánto habla cada uno.
Bueno, pero interesante el debate al último. Interesante lo que está haciendo el en todo intendente caso, Buenchumilla. En todo caso, para También. terminarte con Inmaculée y Liberaíza, ella lo que Patricio plantea Sayán. y lo que ella hizo es el tema del perdón. ¿Ah? Y ella volvió a Ruanda y fue a ver a las personas que mataron a su hermano, o sea, quien lo macheteó. ¿Ah? Y lo único que fue a decirle yo te perdono por lo que hiciste. ¿Mm? Y la charla de ella lo que plantea es que hay que saber perdonar en el fondo. Así que Eso era lo más al importante. margen, eso era Ya. lo importante. ¿Mm? Patricio Sayán, Jorge Arrate, Andrés Palma, muchas gracias, les vaya muy bien.